¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa, Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. El próximo 1 de julio cumple 57 años de preocuparse por estar con todos nosotros, que tengamos información plural y música maravillosa. Bueno, pues queridos amigos, tendremos un programa por demás interesante en estas frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM. Me reitero también en quienes nos transmiten de manera diferida, que es Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera en la Frontera Norte y por supuesto Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Tenemos en la mesa al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien representa al Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche, además parte fundamental de Voces del Periodista. También tenemos a la muy querida Ceci Tapia, @Solidaridad1000, saben que ella es fiscalista y además es defensora de derechos humanos. Así es que esta dupla está sensacional y el tema importantísimo. Después de la media, tendremos la fortuna de contar también con la presencia, el análisis con el maestro Rafael Baraja Durán, @Fisgón Monero. Ustedes lo conocen, extraordinario caricaturista, es un artista, es un personaje de la intelectualidad mexicana muy reconocido. Así es que bueno, pues vamos a dar inicio. Yo agradezco al ingeniero Víctor Melara García, allá en esa torre maravillosa, la Torre de la Información, allá en Reforma, esquina con Hidalgo. Un abrazo, ingeniero Víctor Melara García, y a todas las compañeras y compañeros de ABC Radio. También, por supuesto, a Jonathan Álvarez. Jonathan, querido, muchísimas gracias por su apoyo. Y bueno, pues amigos, vamos a dar inicio. Yo quisiera compartir con ustedes, queridos amigos, sobre una noticia que acapara la atención de muchos de nosotros. Es un tema del que ya habíamos escuchado y que tiene mucho de fondo, porque independientemente de la nota que se dio hace algún tiempo, que ha sido una constante del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuestión de la situación impositiva, bueno, pues se ha ido paulatinamente caminando en el tema y es muy importante poder tocar y hacer una disección de lo que son las factureras. Esas factureras, pues que obviamente hacen facturas de papel que no tienen y no se traducen en una cuestión legal. Entonces, esta noticia ahora en la mañana nos sorprende con que los 55,000 millones de pesos de evasión fiscal, fíjense, y daño al erario por contribuyentes factureros, imagínense nada más, es saber que hay 8,202 personas implicadas. También involuntariamente puede ser. ¿Quiénes y qué posibilidades tienen y cómo se pueden dar cuenta de que es algo involuntario y cómo quienes realmente han hecho de esto una empresa que ha dañado y sigue dañando mucho a nuestro amado México? Muchísimas gracias a ambos, al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, a Ceci Tapia, Solidaridad1000, a quien yo pediría, Ceci querida, por la parte técnica para entender este tema, que te pido de favor poder ayudarnos a entenderlo desde el punto de vista técnico y posteriormente a retomar esto desde el punto de vista histórico y anecdótico también con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Y la función que tienen algunas instituciones precisamente para que esto no suceda. Tú lo has dicho mucho en este programa, Ceci querida, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza también, porque fíjense que el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, muchos de ustedes lo sabrán y quienes no lo sepan o se los recordamos, fue víctima tremendo de del uso de una institución tan importante y tan significativa para México y para la viabilidad de los proyectos de México, ni más ni menos que Hacienda y Crédito Público. Bueno, pues se ha utilizado, aparte de esta institución, con anterioridad,
sobre todo, por ejemplo, esto pasó en el estado de Campeche, pero ha pasado en diferentes lugares, pero aquí muy específicamente se conoce el tema del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, que un exgobernador, por atacarlo, le inventaron un tema fiscal que afortunadamente, gracias a Ceci Tapia y gracias a la PRODECON, pero con mucho esfuerzo, se fue haciendo y se fue transparentando cómo se inventó, así como se inventan las facturas, pues también se han inventado casos para dañar y hacer persecuciones tanto a periodistas como a personajes que no son gratos. Eso se hacía con anterioridad. Entonces, si tenemos todo este contexto, va a ser muy importante y darnos cuenta de todo ello desde el punto de vista más técnico. Ceci, te escuchamos con mucha atención. Adelante. Claro que sí, pues sí fue una... Bueno, no te escuchamos, Ceci, Kelina. Sí fue que ahí se cortó. Adelante. Ok, digo que sí es muy importante que nosotros podamos entender qué es un EFO y qué es un EDO. Primero porque, ¿qué es un EDO? Es un... ¿Qué es un qué? EDO. EDO. Como Estado, una como empresa que deduce, exactamente, es una empresa que deduce operaciones simuladas, es decir, son las que compran las facturas. Esos no son los factureros, esos son los evasores. Y luego vienen los EFOS, que son los contribuyentes, estas sociedades, empresas facturadoras de operaciones simuladas. Y aquí vamos a ir a romper un paradigma porque, pues como público, a veces no sabemos que hoy ya las facturas ya no son de papel. Las facturas son las famosas CFDIs, estos comprobantes digitales, que ya ahora nos generan de manera electrónica y que estamos obligados a pedir o a tramitar a través de Internet. Y resulta que las facturas son verdaderas. Lo que es falso son las operaciones, son operaciones simuladas. Y esto lo quiero platicar porque de repente dicen, las empresas factureras hacen facturas y las venden. No, las empresas factureras venden operaciones simuladas, sacan el dinero y lo devuelven a las empresas evasoras, que en este caso son los EFOS. Y esto lo platico porque ahorita el boom de las redes sociales viene a que, oye, se fraudaron con 55,000 millones de pesos y no los quieren perseguir y ya sabes, ¿no? Empieza, en lugar de ver que es un éxito el saber, primero, la defraudación de 2017, es decir, del sexenio pasado. Segundo, que el daño al erario no lo van a poder recuperar y que muchos de estos EFOS, o sea, las empresas facturadoras de operaciones simuladas, ya están desaparecidas, que eso es lo que nos dijo la secretaria Buenrostro, y que debemos estar nosotros muy conscientes de por qué están desaparecidas y también por ahí se ven las redes y dicen, oye, pero es que ahora ya hay un cambio. Bueno, sí, les voy a explicar. El día 22 de junio del 2020 fueron las últimas modificaciones del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación y en este habla de algunas pues obligaciones de personas físicas y morales, que ahí es donde deben estar estas 8,202 de las que me preguntas, querida Celeste, que pudiera ser de manera voluntaria o involuntaria, porque esa es la parte más simpática, y yo creo que el gobierno es de buena fe. Es muy raro que alguien de manera involuntaria compre una factura. Es decir, solamente que te roben tu personalidad jurídica. Tú vas a un lado, te quitan tu fiel, confías en tu contador, en un licenciado, o eres una persona humilde y le dices, oye, sácame la fiel, o me la pidieron, como pasó en Veracruz, de estas facturas. Esto es porque es un caso muy famoso, por eso lo comento, de este señor Duarte, en donde el Javidú, tan famoso, que iban a un lugar y encontrabas una casita una chocita, pues una casita de láminas y decían que era una empresa. Y entonces, pues no había forma de que, pues ya no las encontramos. Estas facturas, pues le robaron al campesino su personalidad y entonces, pues eso sí es de manera involuntaria. O sea, no hay otra manera, pero, o que con engaños tu patrón o algún empresario te robe. O sea, no hay otra forma. De manera involuntaria no hay otra forma. Todos quisieron vender facturas, comprar
facturas y beneficiarse de esta operación, porque el que vende facturas, pues gana un dinero pronto, el que se escucha compra facturas no paga impuestos y le paga un... Ceci, se escucha entrecortada tu voz, perdón. Sí, no te preocupes, déjame... ver que la transmisión es que estés en un lugar de mejor recepción. Perdón. A ver si me escuchas mejor así. No, como estaba. No. Pero se escucha entrecortada, no es la transmisión. Perdóname, te seguimos escuchando. Miren, amigos, yo quisiera, ahorita aprovechando en lo que Ceci se está a ver, ¿qué te parece? Esto, sí. Me parece muy bien esto, y qué bueno que lo comentes, porque fíjense, les voy a leer cómo está el encabezado precisamente de un periódico hablando de esto, una parte importantísima que es el periódico La Jornada. Entonces, aquí dicen, SAT demanda 43 empresas, Procuraduría Fiscal, se acabó la fiesta, es lo que dicen. Falsearon factureras, operaciones por 93,000 millones en 2017. Eso es lo que dice en la cabeza. Y aquí dice, bueno, varias cosas pero que yo a lo que quiero llegar es a la buena fe del gobierno. O sea, cómo dice esto de una manera que suene más amable, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, que no los acusen. Darán plazo de 3 meses a personas físicas y morales para regularizarse. Es el punto que estás tú tocando. Esto no quiere decir que, por ejemplo, se haya señalado que causaron daño al erario por más de 55,000 millones. Ese es el daño al erario. Y lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador es que fueron desde gobiernos, fíjense, desde los gobiernos hacían las tranzas, ¿no? Funcionarios, partidos, entre los involucrados. También se mencionan a periodistas, ¿no? No se mencionan, no se dan los nombres, sino se hace dentro de lo que es el cuerpo de la nota, y se concentran en Guadalajara el 90% de firmas que urdieron la evasión, que es la acción de lo que está hablando Ceci Tapia. Por lo pronto vamos a ir a un corte, amigos queridos, y vamos a regresar con Ceci Tapia, Solidaridad 1000, con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y entender muy bien, desde el punto de vista técnico, bien quiénes son los EVOs, los EFOs, todo esto que dice, y a darnos cuenta de fondo de lo que tiene que ver con esto, y posteriormente los entretelones de estas entidades. Vamos a ir a un corte, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Seguimos en esta entrevista con Ceci Tapia, Solidaridad 1000, en esta mesa, en esta charla, y con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Ceci, querida, te seguimos escuchando, que nos quede muy claro cuál es una infraestructura primaria fundamental para entender este tema y lo delicado. Nos hablabas de los CEDOS, de los CEFOS, todo esto. Te seguimos escuchando. Claro. Adelante, Ceci. Claro que sí, mira, y lo más importante es saber que una factura es un CFDI desde 2014, un poquito antes para grandes contribuyentes, pero para todo México, para todos los contribuyentes, el CFDI, que es un comprobante fiscal digital por Internet, son las facturas electrónicas. Es decir, la factura existe, se hacen códigos, o sea, todo esto es por eso no puede ser de manera involuntaria. Alguien tiene que presentarse ante un notario, y firmar ante un notario, un fedatario público, dar su personalidad jurídica cuando es una persona moral, y entonces convertirse en un EDO o en un EFO. O sea, un EDO es el que compra las facturas, las empresas que deducen operaciones simuladas, y un EFO es las empresas facturadoras de operaciones simuladas. Es decir, las factureras simuladas, o sea que no es EDO, sí, que no existe la operación. Y además algo que tenemos que saber, y apréndanselo así como de super memoria, el artículo 69 el 69B del Código Fiscal de la Federación, porque la autoridad puede detectar cuando un contribuyente ha estado emitiendo estos FDIs, es decir, estas facturas electrónicas, sin contar con los activos,
sin contar con el personal, con la infraestructura o la capacidad material, económica para prestar servicios o producir o hacer algo. Por ejemplo, yo le digo, vamos a suponer que el maestro pastor tuviera una empresa farmacéutica y yo dijera que vendo cubrebocas, pero no tengo nada. Vienen aquí, entran y ven que es una oficina con una computadora, pero no hay ningún cubrebocas, no hay ningún personal, no hay nada, no hay una fábrica. Entonces, eso sería una operación simulada. La autoridad, para eso son las visitas domiciliarias, y ahora con este cambio en este artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, ya pueden verificar por su localización estos lugares para ver que efectivamente, que bueno, pues eso esto es muy nuevo, ¿no? Puedan ver que exista y no vaya a ser un lote baldío, no vaya a ser una casita de una chocita, no vaya a ser un estacionamiento, un restaurante. Entonces, eso es algo muy importante y por eso, si eres una de esas personas, de esas 8,202 personas que están por ahí perdidas involuntariamente, que se involucraron en este tipo de operaciones, pues regularícense, porque de otra manera van a decir después, es que nos perseguían, pero no podemos normalizar la tranza como un modo de vivir natural. Exacto. Porque los mexicanos y mira, todos los mexicanos, incluyendo la gente que, bueno, vamos a decir que la oposición, queremos un gobierno incorruptible, pero no queremos que el pueblo deje de ser corrupto pagando sus impuestos, pagando sus infracciones o comportándose de la manera que las normas de las leyes mexicanas así nos solicitan, ¿no? Exactamente. ¿Queridos? Exactamente, esto es muy importante lo que nos dices ahora por alguna manera y para subrayar. Hay entidades que ya tienen localizadas que no hay manera de que evadan las acciones jurídicas. Mira, eso es muy sencillo. Y lo dijo Buen Rostro. Y quienes sí pueden todavía alcanzar algunos beneficios, digamos, en cuanto al ponerse al corriente y que se diera la buena fe, digamos, de alguna manera. Mira, el que vaya y diga, yo fui, aquí está y va a tener un gran beneficio. Tiene 3 meses para considerarlo, para platicar con sus fiscalistas, para platicar con sus contadores, con sus licenciados. Exacto. Que actuó mal va a tener algunos beneficios importantes. Exactamente. Exacto. Pero mira, y ahorita lo que dicen, oye, es que las EFOS, o sea, las facturadoras, están desaparecidas. Pues sí, obvio, esas ya no existen, ya se pelaron, el representante legal debe andar por ahí, etcétera, etcétera. Pero entonces dicen, oye, los EDOs, que son los que compran, pues van a ir sobre ellos. Y la gente empieza a decir, oye, pero pobrecitos, hay que defenderlos. No, espérate, ellos tuvieron la voluntad de comprar una factura falsa para evadir impuestos y hoy están fingiendo que, ay, pobrecitos, es que no sabíamos o nos engañaron. No hay engaño, es voluntario, por supuesto. Mira, como profesional de la materia y después de casi 30 años de servicio como contadora pública, como fiscalista, como asesora, yo te puedo decir que no hay manera involuntaria más que el robo y el engaño. Y en este sentido, quiero comentarte que las personas EDOS, lo que va a pasar es que va a llegar la autoridad fiscal y les va a decir, todas estas facturas son falsas o bueno, son de operaciones simuladas, no te las acepto y me debes tantos millones de impuestos. Más aparte, los recargos, la actualización y las multas. Que bueno, ese tema es triste porque, por ejemplo, en el caso del maestro Pastor Cruz Carranza, en la persecución que le hizo la administración local de el SAT. De un ex gobernador. El local. Un favor a un ex gobernador, Eutimio. Él lo vivió porque de una factura de 20,000 pesos le querían cobrar 2 millones de pesos. Obviamente ese era un caso totalmente injusto. Sin embargo, es un ejemplo de cómo crece una deuda fiscal, más recargos, actualización, penalización, el honorario de de quien te va a ir a auditar. Y bueno, este es un tema que cualquiera puede decir, oye, es que están en contra de mis intereses y están en contra de mi patrimonio, pero cuando tú haces una operación así y uno como responsable y como consciente de sus propias acciones, pues sabes que si actúas mal, pues puede
que tu resultado sea negativo y no sea una persecución del gobierno, sino sea porque tú estás actuando de una manera equivocada. Pero bueno, eso yo creo que sí entra mucho en la conciencia de todos los contribuyentes y del pueblo de México, que sepa que todos tenemos que contribuir con el país de una manera propositiva y que se vea reflejada en la infraestructura, en las construcciones, en la salud y sobre todo en el bienestar de todos los mexicanos. Exactamente, Ceci, querido, un tema por demás interesante y para continuar y para que tengamos esta cultura. Maestro tan querido, don Enrique Pastor Cruz Carranza, historia, anécdotas, consecuencias, usted lo ha vivido por fuera, por dentro, lo ha padecido y también lo conoce, lo ha visto desde hace muchos años. Adelante, maestro. Así es, explicación muy amplia de la licenciada Ceci Tapia, y efectivamente, pues esta es una historia que tiene muchas raíces bastante profundas de mucho tiempo atrás, y no solo va en la falsificación de las facturas sin ningún tipo de fundamentación, apócrifas, sino esto es muy amplio. Por ejemplo, en la actividad petrolera en el estado de Campeche, pues esto se convirtió en una gran cultura, y no podemos entender la desaparición de tantos millones en los excedentes petroleros, la manera en que estos recursos salieron dentro de la estructura financiera normativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del sistema bancario, de la unidad de inteligencia financiera, si no hubo esa gran complicidad. Este punto que señala la licenciada Ceci Tapia es fundamental. Aquí no hay inocentes, aquí hay una asociación delictiva, política, financiera, que tuvo y contó con todo el apoyo de la estructura gubernamental, de quienes fueron secretarios de Hacienda y quienes sabían la manera en que esto se podía ir operando. Hoy hay un exhorto gubernamental para que esto se termine y quienes incurrieron en este tipo de actos obviamente tengan la oportunidad de resarcir. Mas, sin embargo, yo le platicaba hoy, mucho antes del programa, licenciada Celeste, hacía memoria de la manera en que operaba, por ejemplo, allá en la Ciudad de México, un parque conocidísimo en el centro de la ciudad, en donde se hacían títulos profesionales, en donde se hacían cartas de amor, pero atrás de esto había un auténtico andamiaje para titulaciones falsas, carreras, tesis, en fin, esa cultura de la trampa, esa cultura de la defraudación, que se convirtió prácticamente en que no tranza, no avanza, es algo que tiene que ser desechada totalmente en nuestra manera de ser como ciudadanos, y que hoy que estamos ante una gran pandemia en donde nos sorprende ver la carencia de una estructura que en el papel se habló de que un presidente dejó más de 200 clínicas y estas no existen, nos demuestra la manera en que se operó documentalmente con este tipo de fraudes, con este tipo de actos ilícitos, en donde siempre hubo la complicidad institucional con el prestador de servicio. Hoy vamos en una cuarta transformación y tenemos que avanzar, por supuesto, en todos los sentidos. Nadie puede decirse inocente ni menos perseguido y acosado cuando en su momento alardeó incluso de la manera en que operaron grandes fraudes políticos en aplicación de esos recursos para campañas políticas, como sucedió en lo que en su momento dimos a conocer y que originó esta persecución de Fernando Eutimio Ortega Bernés, que fue el programa de habilidades digitales para todos, operado desde la Universidad Autónoma del Carmen, involucrando 16 gobernadores con sus respectivas universidades, en donde voces del periodista, tanto en la radio como escrito, dimos a conocer y aportamos a las autoridades el mecanismo en que se operó. Eso es algo que es fundamental, porque de otra manera no podríamos estar concibiendo la cuarta transformación si hay este tipo de disculpas que no tienen por qué darse, y este tipo de acosos que se dio a la competencia. En el caso del SAT en los estados,
en el programa de descentralización, estos se convirtieron en instrumentos de acoso o persecución para los gobernantes empresarios, quienes deshicieron a los enemigos o a las competencias o a quienes no aceptaron pagar moches. Tiene que hacerse una reestructuración a fondo, y esto no puede ser si hay excepciones en la regla. Ante la ley todos somos iguales, hasta los que somos perseguidos tenemos que, no hay ni siquiera presunción de inocencia, como fue en el caso que tanto me apoyó el Club de Periodistas, usted y la licenciada Ceci, y Prodecon, por supuesto. Exactamente. Bueno, queridos amigos, vamos a ir a un corte. Yo agradezco a Tiger Pérez o Tiger Pérez, acelera, @Tiger Pérez MX, porque recomienda Voces del Periodista, y gracias a todos aquellos amigos que nos ayudan también a difundir, a invitarles para estar en nuestro programa desde las redes. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio. Ustedes lo saben, el Grupo Radio Turquesa, frecuencias de la Pantera Radio, La Nueva República, nuestro hashtag es Voces del Periodista. Vamos a continuar con esta mesa y además ya con el maestro Rafael Barajas Durán. Sin embargo, quisiera agradecer antes y comentar con ustedes, queridos amigos, nosotros en el Club de Periodistas de México, ustedes lo saben, tenemos lo que es la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fia Italia P, de la que depende la posada del periodista en un área académica y asistencial. En el área asistencial está la posada del periodista, donde nos honran con habitarla personas de la tercera edad que están de larga estancia ahorita. Cuando no hay la cuarentena, bueno, pues también van a club de mediodía. También tenemos a un área ambulatoria, que son periodistas o sus familias o personajes que necesiten estar ahí, que a veces requieren atención médica o cuestiones laborales y no tienen algún recurso para dónde hospedarse y lo hacen ahí. Bueno, pues yo quiero agradecer porque han dado un seguimiento puntual a la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, que preside el licenciado Juan Fernando Ramírez Balzaretti, a quien le mando un abrazo y nuestra gratitud. Está dando un seguimiento y de veras una organización muy importante para las instituciones de asistencia privada. La coordinación de la secretaria de la presidencia, la coordinadora es la licenciada Sayuri Crisol Miyagi López, también el director de programas asistenciales, el maestro Carlos López Bosch, todos ellos lindísimas personas y muy atentos realmente. Quiero por eso agradecerles, así como el director de análisis y supervisión, el licenciado Salim Layut Piña, la directora de coordinación y vinculación de instituciones, licenciada Roxana Sainz Fernández, y el área ejecutiva, la licenciada Alejandra Rosillo Zanella. Yo quiero también subrayar la constante comunicación con la licenciada Macbel Herrera, de la Dirección de Asesoría Asistencial de la Junta de Asistencia Privada, del contador privado Gil González Reyes, de la Dirección de Análisis y Supervisión de la Junta de Asistencia Privada, de la licenciada Nadia Casasola, de la Dirección de Programas Asistenciales de la Junta, por el puntual seguimiento y apoyo en todos los trámites a la Fundación, no solamente a la nuestra, sino a otras instituciones, a instituciones de asistencia privada, a la asesoría e información para el seguimiento de los mismos, y en este caso, de veras, en este tiempo, pues un tanto complicado, cómo han dado una coordinación constante, que dan y que no nos dejan solos, cómo nos asesoran, cómo hemos hecho videocharlas, videoconferencias, todo lo que les hemos solicitado de asesoría, pues se tiene un monitoreo constante. Lo agradezco mucho. Hace muchos años, cuando la fundación se instituyó con la presidencia en la Junta del licenciado Víctor García Lizama, estupendo presidente de la Junta, no habíamos tenido una cercanía tan fuerte, realmente una actividad, y además están al tanto si hacen falta despensas para llevar lo que haga falta. Yo les agradezco muchísimo y les mando un abrazo. Lo mismo, hacer público mi agradecimiento a un invaluable personaje que nos apoya, que es vida en nuestra fundación, en nuestras instituciones, a Mari Lozano.
a Mari Lozano. Le agradezco mucho, licenciada querida, la quiero mucho y le agradecemos mucho. Bueno, amigos, regresando al tema de la mesa, pues ya tenemos aquí la fortuna de contar con la voz del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, personaje extraordinario de la cultura, del arte, de la política, pues de la academia en nuestro país. Maestro querido, bienvenido a esta mesa con la contadora pública y defensora de derechos humanos Ceci Tapia, con el maestro entrañable, directivo del Club de Periodistas de México y representante del mismo en Campeche, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Maestro don Rafael Fisgón-Monero, usted con este análisis profundo, agudo que tiene, ¿qué opina de este tema que nos ocupa el día de hoy sobre lo que son las factureras, en lo que se han traducido, en el daño que han hecho, que hacen, y en esta invitación también del gobierno a que todos nos enteramos y que en estos temas los ha puesto sobre la mesa el gobierno? Porque había temas que como que no se tocaban o como que interesaba que no nos percatáramos qué tan importantes son para el país todos estos temas, porque de qué tantas maneras nos vulneran. Adelante, maestro querido. Sí, mira, a mí me llama mucho la atención que ustedes inmediatamente pusieron el dedo en la llaga al hablar de cómo estas factureras afectaban a Petróleos Mexicanos. Porque si empezamos a revisar todos los impuestos que hoy se están cobrando, vamos a ver que son verdaderas fortunas, ¿no? Se cobraban 90 y tantos mil a tal empresa, 90 y tantos... estamos hablando de carretadas y carretadas de dinero. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y de qué vivía el país? Entonces era claro que el país vivió durante un tiempo literalmente del saqueo de Petróleos Mexicanos. Entonces, ese es uno de los dramas que tenemos aquí. Entonces, mira, está claro que mientras un contribuyente regular paga entre el 15 y el 27% de sus ingresos en impuestos, a Petróleos Mexicanos le llegaron a cobrar el 92.74% de sus ingresos anuales. 92.7% de sus ingresos anuales. Es decir, en 2008 Pemex pagó casi 350,000 millones de pesos en impuestos. Y esto, al lado de esto, en cambio, los consorcios, los grandes consorcios consentidos del gobierno pagaban menos del 4% de sus ingresos. Esto según datos de la Auditoría Superior de la Federación. Así de claro. Entonces, date cuenta de cómo fue el saqueo. El propio Auditor Superior de la Federación en un momento llegó a plantear que lo que estaba ocurriendo es que Pemex estaba simplemente supliendo los impuestos que no pagaba que no pagaban los grandes consorcios nacionales. Entonces, estás hablando verdaderamente de una locura. Es decir, aquí lo que tenías claramente era una política que buscaba claramente el quebranto de Petróleos Mexicanos. Eso es todo lo que estaba ahí detrás. Entonces, de modo que tú tenías que Cemex, Telmex, Carso, Telcel, Maseca, FEMSA, Bimbo, Walmart y todas esas empresas presentaron impuestos diferidos, si mal no recuerdo, por 62,000 millones de pesos en 2005, ¿no? Y a Pemex, pues Pemex, ahora sí que Pemex era causante cautivo. Era así de salvaje el asunto. Y además, no hay que olvidar que el peor saqueo que se dio en este proceso se dio en tiempos de Vicente Fox, porque además Vicente Fox obtuvo ingresos absolutamente extraordinarios por el alza de los precios del petróleo. Se calcula, y este dato lo da constantemente el presidente en la mañanera, que México recibió recibió extras 70,000 millones de dólares, lo cual pues, es una barbaridad. Bueno, ¿y a dónde fue a parar todo ese dinero? Es increíble porque no se reinvirtió un solo centavo en Petróleos Mexicanos, no se exploró, no se remozaron las refinerías, no se invirtió en refinerías, ¿no? Sino que se fue básicamente a gasto corriente del gobierno, ¿no? Es claramente una política
de saqueo a la nación. Y además hay un dato que se nos suele olvidar, es que ya cuando hacemos memoria empezamos a encontrar, a escarbar en la memoria, empezamos a encontrar cosas que son verdaderamente increíbles. La secretaria de Energía de Felipe Calderón, que se llamaba Georgina Kessel, llegó a declarar, es decir, en su sexenio, México también obtuvo ingresos extraordinarios por el alza del precio del petróleo, porque tasaron el petróleo como a $40 por barril y lo acabaron vendiendo en 130, ¿no? Y entonces recibieron ingresos extraordinarios por 71 mil millones de pesos, una cosa así increíble. Y cuando le preguntaron a la señora dónde había quedado ese dinero, dijo, es que todo se fue en el subsidio a la gasolina. ¿Cuál subsidio? Pues exactamente. Es decir, se demostró que eso era falso. Y la otra cosa es que una parte importante de esa gasolina se compraba a Estados Unidos, pero una cosa loquísima, porque se extraía petróleo a México, se exportaba a Estados Unidos, se refinaba la gasolina y se traía a México. ¿Y quién crees que ganaba en todo ese proceso? Pues ya nos imaginamos. No, imagínense, amigos, vamos a ir a un corte y a regresar con este tema. Miren, entre factureras, entre todo esto que se está comentando aquí, y entre la condonación de impuestos, pues entonces, ¿qué le quedaba a México? Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias.